Héroe o villano, caballero o carnicero. La vida de Henry Morgan es justo eso, un paseo constante por esa línea finísima, casi invisible. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia del hombre que fue, a la vez, el terror de los mares y el brazo armado de todo un imperio. Y es que esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Quién fue en realidad Henry Morgan? Lo que vamos a hacer es explorar las enormes contradicciones de un hombre que no solo vivió en el Caribe, sino que lo convirtió en el escenario de su propia y muy ambiciosa leyenda. Porque, ojo, la historia de Morgan no es la de un simple pirata que busca tesoros. Es la historia de un agente clave para el Imperio Británico, una persona que encarna a la perfección ese conflicto eterno entre la lealtad a una corona y la más pura y brutal codicia. Y como en toda gran leyenda, todo empieza por el principio. Morgan entendió muy pronto que la batalla más importante que iba a librar era la de controlar su propia historia. Se dedicó desde el minuto 1 a esculpir el mito con el que quería que todos le recordáramos. Fijaos porque aquí se ve su ambición desde el principio. Por un lado tenemos la leyenda, esa historia un poco romántica del joven galés secuestrado y vendido, y por otro la versión que daba el propio Morgan, que era hijo de un humilde labrador, sí, pero siempre leal a su rey. No se anduvo con tonterías, demandó a quienes publicaron la primera versión, y ganó. Su primera gran victoria no fue en el mar, sino en los tribunales, defendiendo su propia narrativa. Y claro, el escenario era fundamental. Hay que imaginarse la Jamaica de mediados del siglo XVII, recién conquistada a los españoles, era una especie de frontera sin ley, un hervidero de corsarios, oportunistas, el caldo de cultivo perfecto. Y fue allí donde Morgan aprendió el oficio de gente como Christopher Mines, dándose cuenta de que, en ese nuevo mundo, la audacia valía infinitamente más que la justicia. Bueno, y ahora pasemos al meollo de la cuestión, a las incursiones que de verdad le dieron la fama. Aquí es donde vemos cómo Morgan combina un genio táctico que es innegable con una crueldad metódica, casi científica, convirtiendo el terror en su arma más poderosa. Su primer gran mando, el asalto a Puerto Príncipe en Cuba, fue como una especie de ensayo general de lo que estaba por venir. La cosa no salió como esperaba, el botín fue bastante escaso, pero aquí es donde estableció su método. La batalla es solo el comienzo. Lo que viene después es la tortura sistemática para sacar información y riquezas. Y así dejó una estela de horror que se convertiría en su firma personal. Si lo de Puerto Príncipe fue el ensayo, Portobelo fue su obra maestra de la crueldad. El problema táctico al que se enfrentaba era casi imposible. Tomar una de las joyas del Imperio Español, una fortaleza que se consideraba inexpugnable, y con menos hombres. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues su solución fue tan brillante en lo táctico como aterradora en lo moral. Con una frialdad que asusta, obligó a religiosos, a monjas, a ancianos, a actuar como escudos humanos, a llevar las escalas de asalto. Apostó a que la moral de los defensores españoles se rompería, pero el gobernador no cedió y la sangre de inocentes manchó las murallas. Así, y solo así, cayó Portobelo. Y aquí viene lo más surrealista de todo. En medio de esa barbarie, después de 15 días de saqueo de violencia, Morgan se pone a intercambiar mensajes de cortesía con el gobernador de Panamá, como si fuera un juego de caballeros, prometiéndose futuros enfrentamientos. Un contraste brutal con el sufrimiento de la gente. La guerra como un juego de élites, vamos. Su ambición, desde luego, no tenía límites. Después de saquear Maracaibo y Gibraltar, su genio se topó con un nuevo desafío. Su flota entera quedó atrapada en el lago de Maracaibo. 3 potentísimos buques de guerra españoles les cortaban la salida. Parecía el fin de la partida para él. Pero es que Morgan no era un guerrero convencional, era un ilusionista, un mago del engaño en el campo de batalla. En vez de luchar una batalla que sabía perdida, ideó un escape de película. Su solución fue un brulote. Para quien no lo sepa, un brulote es un barco bomba. Lo que hizo fue disfrazar uno de sus barcos para que pareciera su nave insignia, lo llenó de muñecos para que parecieran tripulantes, lo cargó de pólvora y lo lanzó contra el buque español más grande. La explosión sembró el caos, y eso le permitió escabullirse en la oscuridad. Pura astucia táctica. Pero claro, toda gran carrera necesita un clímax, un golpe final que lo eclipse todo. Para Morgan, ese objetivo tenía nombre: Panamá, la ciudad más rica del Pacífico. Un premio casi inalcanzable que exigía la mayor expedición pirata que se había reunido jamás. La campaña fue un auténtico infierno. Imaginad a más de 1.400 hombres arrastrándose por la selva durante días, tan desesperados por el hambre que tuvieron que comerse sus propias bolsas de cuero. Al llegar, se enfrentaron a un ejército que los superaba en número y que usó una táctica desesperada: lanzarles una manada de toros.
No funcionó. Panamá cayó, pero fue devorada por las llamas. ¿Quién fue el culpable del incendio? Pues todo apunta a que fue el propio gobernador español. Después de tanto sufrimiento, el botín fue una decepción para muchos, y al volver a Jamaica, a Morgan le esperaba la política. Para calmar las cosas con España, con quien Inglaterra acababa de firmar la paz, Morgan fue arrestado y enviado a Londres como prisionero. El gran héroe del imperio, de repente, parecía destinado a la horca. Pero como en las buenas películas, justo cuando todo parece perdido, la historia da un giro de 180 grados. El hombre que debía servir de ejemplo del castigo de la corona se convirtió en un ejemplo, pero de su favor. Fue, sin duda, uno de los ascensos más espectaculares de la época. Mirad bien este contraste. Lo que todo el mundo esperaba, lo lógico, era la soga. ¿La realidad? Bueno, la realidad fue algo que nadie se podía haber imaginado. Morgan, con su carisma y sus contactos, se ganó el favor del rey Carlos II, y no solo fue perdonado, sino que fue nombrado caballero, Sir Henry Morgan, y devuelto a Jamaica no como prisionero, sino como teniente gobernador. Increíble. Y aquí llega la ironía final, la paradoja más grande de su carrera. Sir Henry Morgan, el corsario más temido del Caribe, ahora tenía la tarea de perseguir a los piratas, y ejerció el cargo con una doble cara bastante curiosa. A veces perdonaba a sus antiguos camaradas y otras los enviaba a la misma horca que él había conseguido esquivar por los pelos. Y con esto llegamos al final de su vida. Vamos a ver cómo el hombre de carne y hueso se fue desvaneciendo para dar paso a esa leyenda inmortal que conocemos hoy. Una leyenda que, por cierto, ha simplificado mucho su compleja y, a menudo, brutal realidad. Sus últimos años, la verdad, fueron una lenta decadencia. Se movía entre los deberes del cargo y los excesos en las tabernas. La misma vida que lo había llevado a la cima fue la que lo destruyó. Murió en 1688, con la salud completamente destrozada, e incluso la naturaleza pareció querer darle un final de película. 4 años después, un terremoto hundió su tumba para siempre bajo las aguas del Caribe. Hoy, el nombre de Henry Morgan es una marca. Lo asociamos con una botella de ron, con la imagen romántica del pirata de Hollywood. El hombre real, ese estratega brillante y torturador despiadado, ha quedado sepultado bajo capas y capas de mitología popular y marketing. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de Morgan nos enseña que, a menudo, el relato no lo escriben los más justos, sino los que, como él, luchan por controlar la narrativa. Nos recuerda que quizás, en el fondo, todos buscamos construir nuestro propio mito, persiguiendo un tesoro que muchas veces solo existe en nuestra imaginación.